La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Hoy vamos a tener un tema un poquito distinto. A lo mejor usted piensa que conoce bastante este tema, pero vamos a tocar el tema de lo que dice Dios o la Biblia con respecto a la mujer. Y el rol de la mujer, el liderato espiritual de la mujer, el ministerio. Cada uno de nosotros venimos de diferentes tradiciones eclesiásticas, con diferentes teologías, y usted habrá escuchado 40 cosas. Lo único que yo espero es que usted escuche, aprenda, oiga. Lo que vamos a decir hoy creo que va a ser un poco distinto. Supongo que algunas cosas las conocen, otras van a ser la primera vez que usted las escucha. Yo trato de provocar una discusión, no es con ninguna intención de enojar a nadie. Es que miremos las escrituras críticamente, ¿verdad? Y que veamos cosas nuevas, cosas que nunca habíamos visto. Y les aseguro que cuando usted termine el estudio hoy va a decir, yo nunca lo había visto de esa manera. Y de eso se trata, que miremos la escritura de otra manera. Como ustedes saben, a mí me gusta ir libro por libro en la Biblia, cubrimos todo el Nuevo Testamento, llegamos a Apocalipsis, comenzamos en Génesis y vamos libro por libro en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Entonces nos detuvimos a empezar a mirar el liderato de las mujeres en el Antiguo Testamento, y ustedes saben que empezamos con Ruth y Débora y Miriam, y empezamos a ver a Esther, y en fin, un sinnúmero de personajes. Y la última semana estuvimos con Abigail, ¿se acuerdan? Sí. Y les dejé saber que hoy lo que íbamos a hacer era mirar e integrar todo eso. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Vamos a hacer como un repaso. Nos vamos a detener en ciertos lugares. Tenga su Biblia en mano porque vamos a mirar ciertos versículos en un momento dado. Y espero que la discusión sea buena. Y espero que al final sea de provecho para cada uno de ustedes. Mi intención no es que usted esté de acuerdo, usted puede discrepar. Mi intención es que usted mire la escritura y ponga atención a lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Alguien se puede poner en pie y llevarnos en oración esta noche? Cualquiera, un voluntario. O voluntaria. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en alguna ocasión te hemos fallado, te hemos ofendido, Señor mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y que esta noche, Señor, podamos escuchar tu palabra, entenderla, Señor, y más que entenderla, Señor, aplicarla a nuestra vida para que tengamos cambio, para que seamos transformados como tú quieres y volver a tener la imagen tuya, Señor. Señor, gracias por los que estamos aquí, bendícelos, y a los que están de camino, Señor, bendícelos también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Sí. Aquí tengo el bosquejo de lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Y lo que yo voy a hacer es no ver versículo a versículo en el Antiguo Testamento, porque acabamos de estudiarlo versículo a versículo, pero refrescarles la memoria a ustedes. Vamos a mirar algunas mujeres que son líderes en el Antiguo Testamento. Yo las menciono y ustedes se van a acordar, ¿verdad? Parece que no, pero Eva ejerció liderato, ¿verdad que sí? Miriam, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan de ella? Tenía un rol tremendo en el pueblo, especialmente en el aspecto del camino en el desierto, ¿verdad que sí? Débora, que fue jueza y también fue profeta, que tuvo cargo del ejército, y hasta el general dijo, yo no voy allá al frente de batalla si tú no vas. Entonces tenemos una situación que una mujer tiene que dirigir todo el ejército en el campo de batalla. Sara, la esposa de Abraham, ¿verdad? Rebeca, la esposa de Isaac. Raquel, la esposa de Jacob, todas eran matriarcas. Y estas mujeres sentaron la pauta de cómo iba a ser esta tradición israelita. Ruth, que la estudiamos, ¿verdad? Y nuestra hermana Ruth está en El Salvador, por eso no está aquí con nosotros hoy. Está Noemí, y las estudiamos con calma, y el carácter, el testimonio de ellas.
estudiamos a Abigail, está Betsabé, está Esther, está la mujer tsunamita. La mujer tsunamita es impresionante en Segunda de Reyes porque ella es estéril, pero ella muestra mucha hospitalidad y un espíritu de servicio, y el profeta ora por ella. Ella tiene un hijo, y ¿quién se acuerda qué le pasó al hijo? Se murió. El profeta tiene que venir, Eliseo, y resucitarlo. Es una historia sumamente interesante, la historia de la tsunamita. Está Ana, la profeta, que fue la mamá de Samuel. ¿Se acuerdan? Tremenda. Hulda también fue profeta. A él fue la mujer, ¿te acuerdas cuando en la batalla Sísera se le metió en su casa y ella lo mató con una estaca? Se lo pasó por el cerro, ¿se acuerdan? Ya. Y Rahab, la supuesta ramera, que termina siendo del linaje de Jesucristo, ¿verdad que sí? Es una superabuela de Jesús. Estos son 16 personajes del Antiguo Testamento, 16 mujeres que yo les menciono. Yo les aseguro que hay muchísimos más. Y ustedes van a notar aquí que son líderes, son profetas, son reinas, cualquier capacidad que usted piense está ahí. Pregunta: ¿y por qué el Antiguo Testamento tiene tantas mujeres en posiciones de liderato si se supone que la Biblia es un libro machista? ¿No es eso lo que dice todo el mundo? ¿Qué hacen tantas mujeres líderes? ¿Y por qué Dios permite que todas esas mujeres suban a posiciones de liderato? ¿No se supone que Dios es machista también? Eso es lo que dicen las feministas, que el Dios de nosotros es machista. Pero cuando usted ve la Biblia, está lleno de figuras femeninas. Le acabo de mencionar 16 y eso es ni la mitad. Están todos así. ¿Nadie quiere hacer una pregunta o comentario? No hace acepción de personas y él usa a cualquier persona. Ay. Hombre, niño. Si Dios no hubiese querido saber de las mujeres, no hubiese creado una. Una ayuda idónea. Pero ninguna de estas damas ha hecho nada de esto para ellas ponerse en posición de liderazgo. Lo han hecho por una necesidad, versus como muchos de los hombres que batallaron para ellos enseñorearse. Son una de las cosas que vimos, que fue un patrón en todo el Antiguo Testamento. Todas estas mujeres, la gran mayoría de ellas, como dice Carlos, no se treparon en esas posiciones, fueron guiadas por Dios mismo. Pero ven acá, Dios no es machista. Dios no quiere saber de las mujeres. Son solamente los hombres los que pueden hacer esas cosas. Solamente los hombres son líderes. El testimonio del Antiguo Testamento nos dice eso. Y por eso ahí vamos estudiando mujer tras mujer, mujer tras mujer. A mí había una intención en lo que el pastor estaba haciendo. También, pastor, es que también la cultura ha tomado esa ideología de la Biblia para presentar lo que ellos quieren. O sea, muchas mujeres que son feministas presentan la Biblia como que Dios es un machista para eso mismo, para poner sus puntos ahí al frente. ¿Hay hombres machistas? Claro que sí. ¿Hay incidentes de abuso y maltrato? Claro que sí. Pero lo que yo pregunté fue, no si habían hombres machistas, yo pregunté, ¿la Biblia es machista? ¿Dios es machista? No lo vemos. Porque si fuera así, excluirían todas esas mujeres de aquí. Y no las excluyen, las incluyen. Esa observación o ese pensar de que la Biblia es machista, ¿ha sido así desde el principio o eso ha sido algo que que ha sucedido a través de los tiempos con la interpretación de diferentes personas de lo que es la Biblia? Sí, la teología feminista, desde los años 60 para acá, es que tenemos esa perspectiva. Pero eso se ha metido en las iglesias y no ha habido una reflexión crítica. Y estamos empezando. I think that people, like a lot of the women, they think that, but it's because they don't know much better. People have looked at what God says, that they have translated it from their mindset and culture,
And when they think that God says, well, the man is to lead the house, or he's supposed to take care of the family, well, yes, but women too, in other aspects, we're supposed to balance each other out. But I don't think God made it the intention of men to be superior than the other. Right. But it's just the way that humans have misinterpreted it, put it into culture, and then people say, oh, God is against women, or he lowers women, but that's how culture translated it, not really how God intended it to be. Sí, el problema es primordialmente social, pero en los años 60 y 70 tuvimos un conflicto bien grande con las mujeres en la iglesia. La iglesia católica romana todavía no le da paso. La iglesia bautista todavía, que hay gente que dice, esos son los católicos. No, los protestantes también. Pero eso siempre ha sido así. ¿Ah? ¿Eso siempre ha sido así o en los principios? No, es recién. Siempre había una tradición que la mujer no podía estar en posición de liderazgo. Pero eso eso era aceptable hasta los años 60, cuando había mujeres que querían entrar al ministerio y no se les permitió. Entonces ahí es que viene el encontronazo. Eso hace que mucha gente diga, la iglesia es machista, la Biblia es machista, Dios es machista. Nosotros estamos examinando si eso es verdad, sí o no. Que eso, como dijo él, que eso tenía que ver con la cultura. En el Corán no aparecen las mujeres. Sí. En el Corán. Sí, yo no quiero meter el Islam aquí porque esto es lo que quiero hablar de nosotros como iglesia cristiana, y sabemos que hay distintas tradiciones en la iglesia, ¿verdad? Pero todavía tenemos denominaciones que no permiten a la mujer entrar al ministerio. Pero originalmente en el pueblo judío a las mujeres no se les permitía hacer nada. Su cultura no las dejaba hacer nada, ellas eran como animales y así las trataban, porque acuérdense que los mandamientos dicen no tendrás más, no desearás la mujer de tu prójimo, sí, ¿verdad? Sí. Pero ni a su burro, ni a su asno, ni a su casa, ni nada, dice, ¿verdad? Okay. Porque la toman dentro de un grupo fuera, digamos, como que no hubiera sido humana. Okay. Oscar, tú no has estado en los estudios bíblicos con nosotros, pero acabo de mencionar 16 mujeres. En todo el Antiguo Testamento, la mujer está en posición de liderato. Los israelitas aceptan el liderato de la mujer. Lo que tú estás hablando es cierto en la época de Jesús. Cuando los judíos regresan del exilio, que vienen influenciados por culturas como la persa, la babilónica, vienen con esa costumbre y subyugan a la mujer. Ahí es que el judaísmo se convierte en una cultura machista. La mujer es inferior, no puede hablar, no puede trabajar, no puede hacer nada. Pero en el Antiguo Testamento usted está viendo que son jueces, son profetas, son reinas, son líderes. Esa no es la tradición de los israelitas ni de los judíos, no es la tradición. Por eso es que Jesús vino. Vamos a ir a esta segunda parte. Durante el ministerio de Jesús, Jesús se opuso a las mujeres, las buscaba, las incluía, lo criticaban por eso. Los evangelios están llenos de Jesús hablándole a las mujeres y ministrándoles. Estaba prohibido hablarle a las mujeres, pero Jesús se metía en la casa de María y de Marta y se sentaban a sus pies, y estos hombres estaban histéricos. Esas costumbres no son desde el principio en el Antiguo Testamento, y Jesús viene a corregir eso. De los seguidores de Jesús, muchas mujeres. Había mujeres que eran discípulas de Jesús. Es más, cuando los apóstoles se escondieron, las discípulas estaban allí. Cuando llegó el momento de la resurrección, fueron las discípulas las que estaban allí. Cuando Jesús se levanta, las primeras instrucciones fueron a las mujeres. Díganle a los hermanos que vivo. Las primeras evangelistas fueron mujeres. Jesús incluye a la mujer en el liderato espiritual. El judaísmo de esa época no. Pero eso es de la tradición de nosotros como cristianos. Yo no soy judío, usted tampoco. Somos cristianos. Y tenemos que seguir el ejemplo de la Biblia en el Antiguo Testamento y de Jesús. Lamentablemente, esa tradición judía está todavía ocurriendo por ahí. En el ministerio de Jesús, algo que usted tiene que saber, Jesús es el liberador, no solamente del pecado. Jesús libera a la mujer.
porque la eleva a su posición original. Me explico. Cuando se sorprendió a la mujer en adulterio, quien la querían apedrear eran los hombres. Y Jesús le dijo, no, un momentito, no funciona así. Y le dijo a la muchacha, levántate, ¿dónde están los que te acusan? Vete. ¿Está bien? Jesús estaba siempre restaurando a la mujer. Pastor, en el Nuevo Testamento, Jesús las primeras que se le aparece son a las mujeres cuando iban a visitar. Pero en ningún otro momento del Nuevo Testamento se vuelve a hablar de una mujer tomando ese tipo de posición como hicieron en el Viejo Testamento. Eso que yo vengo a hablar hoy. Si lo hay, nadie lo enseña, nadie lo dice. Y los hermanos están ciegos a esto. Así yo voy a ir mencionando esta cosa. Y vamos a ir, y se los voy a enseñar los versículos de esto. En la vida de Jesús tenemos, y si usted lee los evangelios, eso es mujer tras mujer y mujer, la mujer samaritana, la cananea, la del flujo de sangre, eso es continuo. Jesús en un ministerio de alcance a la mujer. Cuando los hombres quieren divorciarse, porque Moisés le dio autoridad para la carta del divorcio, ¿qué dice Jesús? No. Entonces, esa es mi hermana y nada la van a maltratar de esa manera. No funciona así. Jesús es defensor de la mujer porque la mujer fue hecha imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene un propósito con la mujer. Y no es de segunda clase, que es lo que insisten alguna gente por ahí. Vamos a ver. Le estoy diciendo que en el Antiguo Testamento Dios está usando a las mujeres en capacidad de liderato. Se pierde por el judaísmo de la época de Jesús, pero Jesús lo hace intencionalmente un ministerio de alcance a la mujer para restaurar a la mujer. Vamos a ver en este momento objeciones en el Nuevo Testamento al liderato espiritual de la mujer. Y todos nosotros los conocemos. Yo voy a coger los 2 versículos claves para la cosa y los vamos a estudiar. 1 Corintios 14. Capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. ¿Lo tienen todo? Amén. ¿Alguien que lea el versículo 34 y 35? Amén. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya dita todo el hermano. ¿Alguien sabe la explicación de esos versículos? Eso no era porque había muchos chismes en la iglesia. Aprendí algo. Ok, recuerden que la mujer no podía trabajar, no podía estudiar, no podía estar fuera de su casa, era doméstica, sus labores eran domésticas, nada más. Eso estaba muy, muy limitada. Como la mujer no tenía educación, cuando tú ibas a un sitio público, no sabía expresarse, no sabía comportarse, conducirse, no conoce las reglas, nunca se les daba esa oportunidad. ¿Qué pasa? Jesús hace una iglesia donde hay hombres y mujeres. Y en la iglesia cristiana primitiva se le permiten a los hombres y a las mujeres asistir a los cultos. Cuando el ministro está hablando, ¿qué hacían las mujeres? Lo interrumpían porque se espérate, ¿qué es eso? Es que usted habla, ¿verdad? Y habían que mandarlas a guardar silencio también. Y si tienen preguntas, tú las haces después del culto y le preguntas a tu esposo en tu casa, porque mientras el predicador está predicando, ni los hombres lo interrumpen. Hay reverencia. Pero al principio las mujeres se volvieron locas. Esa es la explicación. Y se formó una situación tensa en las iglesias, no solamente en los Corintios, en otras iglesias, como vamos a llamar. Ese es el contexto sociológico de ese versículo.
Y es lamentable, pero ese es el versículo que usan para que la mujer se calle en la iglesia y se sujete y no entre al ministerio. Hay otro similar a este. Y estos son los 2 versículos que usan. Y solamente hay 2 versículos. Pero han desarrollado toda una doctrina y una teología con esto. Basado en esos versículos. Y yo le voy a dar más que 2 versículos esta noche. No se preocupe que yo le voy a dar más que 2. Esto está empezando. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Todavía. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Lo tiene? Alguien que lea el versículo 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es la explicación de estos versículos? ¿O a ustedes les parece que esto es bastante similar a lo de Corinto? Y es lo mismo, la misma situación. Esto es algo que pasaba en diferentes iglesias y tenían que constantemente estar enseñando sobre esto. Las mujeres eran escandalosas y se formaba un tumulto, ¿verdad que sí? Y entonces cuando las mandaban a callar, se encendían las hermanas. Cállate tú. Entonces, por eso tenemos estas instrucciones aquí, ¿verdad? Pero no era maldad ni malicia, ellas no saben. Bueno, también puede ser porque es que las damas tienden a ser más sensitivas al espíritu y al Señor que el hombre. El hombre es como que más seco en esa área. Es verdad. Eso es parte de la cosa, ¿verdad? Pero aquí están argumentando las mujeres en la iglesia. ¿Cómo hacer eso? Eso es como si usted estuviera predicando el domingo en la iglesia, alguien se para y le preguntara algo como si fuera un estudio bíblico. Exacto. Entonces, lo que le están diciendo a esas muchachas aquí, ustedes son unas atrevidas, siéntense y cállense. Yo creo que es de la forma que se lo decían. Pero ellas están aprendiendo. No, yo quiero que ustedes sepan, la sociedad criticaba a la iglesia cristiana por esto mismo. No se supone que tuvieran mujeres en lugares públicos. Yo quiero que ustedes sepan que las mujeres en lugares públicos eran consideradas ¿qué? Mujeres de poca reputación. Pero estas mujeres se iban al culto cristiano porque fueron a servir al Señor, a pesar de toda la crítica. Cuando uno entiende eso, el contexto histórico, uno dice, wow, estas mujeres eran valientes. So I think that they're actually being pretty radical by allowing the women during that time to go to church, but they are still within that culture. Sí. To go beyond that would be very extreme for them. Excelente, Nané. Las mujeres cristianas son revolucionarias. El problema, dice Nané, que esas mujeres todavía están en medio de una cultura muy tradicional, con unas costumbres retrógradas, y el choque es grande. Por eso las persecuciones, y por eso cuando venía la persecución empezaban a matar, no mataban a los hombres, mataban a los hombres y a las mujeres. No había sección de personas, había que matarlas a todos. Porque las mujeres son cómplices también. Cuando los tiraban a los leones, ¿eran solamente los hombres? No. A todas, a las mujeres también. Porque eran unas atrevidas. Irrespetuosas. Inclusive, pastor, más abajo, Pablo está diciendo, la culpa de que Adán cayó fue de la mujer. Eso lo dice en el versículo 14, que la que fue engañada fue la mujer. Todavía hay un marcado el que la mujer fue la culpable de todo lo que ocurrió después con la caída del hombre. Pablo está tratando pastoralmente de inventarse un argumento para controlar a la mujer en la iglesia, ¿no? Y el argumento de él es, el hombre fue creado primero y la mujer segunda. Como tú llegaste segunda. Señoría. Señoría, eso mismo.
because the man has responsibility too. He decided to eat it, okay? His own fault. Ahí cogieron el texto, ¿eh? Esto es lo que pasa, ¿no? Esa es la razón de los dos versículos. Esa es la razón. Tranquilo. Permiso, me digo a Carlos. Esos argumentos más bien fueron como un argumento político para mantener una jerarquía en la iglesia. Sí. Todavía hoy en día hay denominaciones protestantes y católicas que hacen todavía. Pero yo les voy a enseñar a ustedes los argumentos en contra de esto. Bueno, y también sigue en la cultura de nosotros, porque cada vez que escuchamos que, por ejemplo, una mujer se quiere postular para presidente o gobernadora, las caras que se hacen, los argumentos que se dicen, correcto, eso como quiera inconscientemente todavía sigue. Sí. Lo que pasa es que hay que esperar que la mujer llegue a su periodo de maduración, que no es en este milenio. Exacto. No es en este milenio. En el próximo. Esa es la manera de pensar, ¿no? Ok. Los 2 milenios. Las hermanas tienen que esperar un poquito. Digo, eso es un chiste, pero en este tiempo lo que yo entiendo que pasó es que tenían a unas personas, o sea, tenían a las mujeres totalmente aisladas de lo que era la discusión religiosa y de la exposición pública. Entonces le dijeron, saben que ustedes también tienen derecho y no saben cómo manejar el sistema y van por ahí al garete. No, tienes toda razón. O sea, el movimiento de reconocer el liderato de una mujer es bastante nuevo. Décadas. Y va a tomar tiempo. Hay mucha gente que no tiene problemas con liderar a la mujer, pero los números no son tan grandes como para superar todo el resto, ¿no? A lo mejor coge otro milenio, no sé, pero... No, pero eso está subiendo. Está subiendo. Pero no solamente eso, también es que siempre se ha visto a la mujer como el sexo débil. Sí. Entonces muchas personas piensan que una mujer, estando como líder, también va a ser una líder débil, sí, que no va a ser lo suficiente capaz para dirigir una nación, para dirigir un grupo, porque por eso es que muchas personas no visualizan a una mujer estando al frente de los distintos grupos que hay. Es correcto. Y eso fue lo interesante en el Antiguo Testamento, ver mujer como Débora, jueza, líder, que conducía, era la líder del ejército. Abigail, que se va y se enfrenta a 400 bandoleros sola, todo el mundo con espadas, y ya fue, se le paró de frente. ¿Sabes? Las mujeres sí pueden, y Dios sabe quién, y Dios llama, y Dios capacita. Y eso es lo que tenemos que observar aquí. Y lo que vamos a ver en el resto de los testamentos, Dios haciendo precisamente eso. Eso no solamente ocurrió en el Antiguo, eso ocurre en el Nuevo también. Carlos. Podríamos decir, Padre, que este movimiento empezó cuando a la mujer se le dio la libertad de votar. Sí, y eso fue en 1920, por ahí, 20 o 22. Que por primera vez en Estados Unidos se le permite a la mujer votar. Pero eso estamos hablando de ahora, el presente. Sí. Porque si realmente vamos a lo bíblico, que estoy un poquito perdida. Fue cuando Jesús vino. Sí. Cuando Jesús vino, ahí fue que empezó como quien se trata. Es correcto. Ok. Y déjenme llevarle un versículo que yo creo que es importante y después nos metemos de lleno en otras cositas. Vayan a Gálatas. Después las dos cartas de los Corintios, primera y segunda, están las Gálatas. Gálatas, capítulo 3, Gálatas. Entonces, quiero contestar a un comentario que hicimos ya aquí hoy. Ya vieron ustedes a Pablo tratando de dar instrucciones para controlar a las mujeres en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué era la impresión? Pues Pablo es machista, pero van a ver ahora la teología de Pablo. ¿Están en el capítulo 3? Espérate, todavía no. Gálatas capítulo 3. ¿Llegaron? Alguien que lea el versículo 28.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La teología paulina es que cuando dice que no hay judío ni griego, los judíos no son superiores a los gentiles, son todos iguales, ¿está bien? Y entonces así mismo también nos dice que no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Y tampoco hay diferencia entre el varón y la mujer, son uno, son iguales. Ándate, ¿por qué no le explican eso? Y vamos a ver entonces cómo Dios trata con la mujer, cómo se trata en la iglesia primitiva. Y yo creo que ustedes van a quedar impresionados cuando ustedes vean esto en esta noche. Quiero eliminar algo de primera instancia antes que entremos ahí. Libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Lo tienen? Alguien lee el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Se estaban convirtiendo, ¿verdad que sí? Y se convertían en hombres y mujeres. Habían hombres que aceptaban a Jesús y había mujeres que aceptaban a Jesús. ¿Qué les dice eso a usted? No hay discriminación. Dios los aceptaba a los dos por igual. Dios los estaba llamando a los dos por igual. Si Dios los llama a los dos por igual y los considera de igual valor, Dios tiene plan con los hombres, pero tiene plan con las mujeres también. Es importante que ustedes vean el versículo y que se dé cuenta que no era solamente los hombres los que se convertían aquí. Vamos a ir a un próximo versículo. Hay que decir en el libro de los Hechos, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Alguien lee el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solamente se convertían, se bautizaban hombres y mujeres por igual. ¿Eran discípulas o no eran discípulas? Pregunta, pastor, porque realmente nunca me había hecho esta pregunta. Hasta este momento las mujeres no se bautizaban. En el Antiguo Testamento solamente los hombres tenían entrada al templo. En el judaísmo, que estamos hablando. Y hasta que murió Jesús. Sí, las mujeres tenían que quedarse afuera. Ahora no, las mujeres entran al culto cristiano. Lado a lado. Y yo quiero que usted sepa que en las sinagogas judías todavía los hombres están al frente, las mujeres están atrás. Hay una barrera. Es por eso que en algunas iglesias, no sé si es por esa misma razón, yo he visto que los hombres se tienen que sentar a un lado y las mujeres a otro. Tiene que ver con este mismo concepto. Tiene que ver con esto. Hay iglesias evangélicas que hacen eso, iglesias pentecostales, algunas hacen eso, pero esto es por el concepto de la separación. Pero en la Biblia no está el concepto, mucho menos en Cristo, no en la iglesia cristiana. Cuando usted lee las escrituras, te dice, no hay ninguna. Esto ha sido cuestión del hombre, regla del hombre. Si usted va a una iglesia que todavía cree en el criterio este antiguo de la sociedad, se lo van a imponer. Se lo van a poner con versículos bíblicos. Yo le estoy enseñando, no es tal cosa. Le estoy diciendo que estamos empezando. Yo estoy poniendo las bases. Cuando yo le vaya con lo que es, usted va a decir, wow. ¿Bien? Vamos a un último versículo aquí en esta área. Si las mujeres creen y las mujeres son bautizadas, ¿para qué las quiere Dios? ¿Será que las va a usar también, igual que los hombres? ¿Le dará dones? ¿Las usará en alguna capacidad? Déjenme dar un ejemplo. Ahí mismo, el libro de los Hechos, capítulo 21.
¿Llegaron? ¿Alguien lea el versículo 9? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué significa eso? No están sentadas calladas, guardando silencio. Dios la está usando para traer la palabra y para administrar. En la iglesia primitiva ese era el patrón. Le voy a dar ahora el trasfondo, vamos a irnos más profundo para que usted vea. ¿Amén? ¿Están listos? ¿Todavía están ahí? Okay. Quiero que vayan al libro de los Hechos, capítulo 1. Nadie explote aquí, cójalo con calma. ¿Están en el capítulo 1? Alguien lea de los versículos del 12 al 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. No, ya, ahí. Eran 120 reunidos en el aposento alto. Y Jesús les dijo que se quedaran allí. ¿Por qué? ¿Qué venían? El día de Pentecostés viene, el Espíritu Santo está por descender. Y entre esos 120 eran todos hombres. Ahí lo dice, ¿usted lo leyó en el texto? Hombres y mujeres ahí. Las mujeres van a ser bautizadas con el Espíritu Santo. Pero Dios no quiere saber de las mujeres. Las mujeres van a ser llenas del Espíritu Santo, pero Dios no las va a usar. Claro. Pero no las está usando desde el Antiguo Testamento, sí. Porque yo recuerdo que en la época de Moisés las mujeres eran parte de las que se sentaban a llevar la palabra a los hijos para pasarlo así de generación en generación. Correcto. Y lo que yo quiero hacer esta noche es trazar toda esa historia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y tratar de explicarles a ustedes que eso que dicen que Dios no quiere saber de las mujeres, eso es un mito inventado por los hombres. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2 de los Hechos. ¿Quién lee el versículo del 1 al 4? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice todas, todos, porque todo eso masculino, pastor, ve, no había ninguna mujer ahí. Por eso le enseño los versículos anteriores. Todos los que estaban reunidos allí, hombres y mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Cómo explicamos eso? Si Dios no usa a las mujeres, ¿por qué le dio el Espíritu Santo? ¿Para qué? Cuando Dios te da el Espíritu Santo es con un propósito. Porque parece que todos estamos llamados a evangelizar en nuestro lugar donde estamos. Sí. No tenemos que estar definitivamente en la iglesia o en un lugar diferente. Cada quien en el lugar que estamos somos evangelizadores. Vamos a ver eso, vamos a ver la mujer en el ministerio ya mismo, no he llegado ahí. Y vamos a ver a la mujer en diferentes posiciones en la iglesia. Por eso nunca se enseña a la gente. Yo lo que quiero es que usted lo vea y usted lo lea con sus propios ojos. Ese es mi interés.
Usted va a decir, ¿esa es opinión del reverendo? Léelo en tu Biblia. Léelo en tu Biblia. Yo sé que es una posición un poco distinta y radical para mucha gente, ¿verdad? A mí se me enseñó eso, que las mujeres no estaban en el ministerio. Mi problema fue como Martín Lutero, empecé a leer la Biblia y dice, mira lo que dice aquí. Pero de todos modos en el ministerio de Jesús, a los que él llamó para discípulos, eran todos hombres. ¿Sí? Todos eran hombres. Él no llamó a ninguna mujer. ¿No? Eso tiene una explicación y vamos a ver las mujeres en el ministerio. No, yo no soy machista. Yo amo a las mujeres. Si eso fue lo que me enseñaron a mí, yo te entiendo. Eso también tiene que ver con interpretación, pastor, porque a veces, o sea, mucha gente lee la Biblia y cuando dice lee Abraham, Isaac, Jacob, son nombres que ya uno reconoce, pero cuando dicen hombres y mujeres, a veces uno no presta tanta atención a eso, decir hombres y mujeres en plural, que un nombre grande como David, o sea, que son nombres ya reconocidos. Correcto. Entonces, por eso es que parte de, yo creo que o sea, porque ahora que yo estoy leyendo esto, yo leí, pero yo me acordaba que había mujeres tampoco allí. Yo estoy seguro que todos ustedes han leído todos esos versículos, pero no estaba en el marco de referencia de uno. Uno no sabía las implicaciones, hasta que uno no se detiene y dice, pero mira lo que está ahí. Pero por lo menos seguimos siendo el sacerdote del hogar. Sí. Profeta y rey. Sí. Esto en nada cambia el rol y la responsabilidad del hombre. En nada. Ok. Quiero que ahora que ya vimos que las mujeres están bautizadas con el Espíritu Santo, ahí mismo en el capítulo 2, lean el versículo 17. Alguien que lo lea en voz alta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, que el Espíritu Santo les va a usar para traer la palabra, ¿verdad que sí? No solamente los hombres, las mujeres. O sea, es importante que nosotros veamos esos versículos y que usted y yo tenemos que entender por qué Dios puso eso ahí. Tiene una razón y un propósito. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Lo agarraron? Porque ahora voy más profundo. Vámonos a Efesios, capítulo 4. Antes de entrar en los planteamientos que les voy a hacer, quiero dar lo que ya todos nosotros conocemos por ahí, ¿verdad? Alguien lea en el capítulo 4 de los Efesios, versículos 11 y 12. Alguien que lo lea. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay. Estos son los ministerios que tenemos en la iglesia y todos tienen como una connotación masculina, ¿verdad que sí? Entonces, usted debería esperar que solamente tengamos ejemplos de líderes masculinos en la Biblia, en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver que hay mujeres desempeñando estas mismas funciones, que no solamente son los hombres. Y por ejemplo, los diáconos, el diaconado. Cuando se escogieron los diáconos, ¿cuántos diáconos eran? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? Hombres. Todos hombres. ¿Y qué sé yo? Y todavía hay muchas iglesias, por ejemplo, que no permiten a una mujer ser diácono. No puede ser diaconisa, porque no hay diaconisas en la Biblia, dicen ellos. ¿Y qué si yo le enseño esta noche a una mujer que es diaconisa? ¿Y qué? Yo me acuerdo que a alguien he oído que en la Biblia
Dice que la hicieron diaconisa porque Sí. no habían personas que fueran suficientemente entregados a Dios. Yo se lo voy a enseñar y le voy a enseñar otras cosas, le voy a enseñar mujeres que son maestras y mujeres, o sea, que no solamente son los hombres, esas listas están escritas así, pero no implica que solamente son los hombres. En la iglesia primitiva, hombres y mujeres desempeñaban estos roles. ¿Están listos? ¿Alguien se va a ir de Génesis? La carta a los romanos, la carta de Pablo a la iglesia en Roma, carta de Romanos, vamos al capítulo 16. ¿16? ¿Lo tienen, hermano? Ok, alguien que lea versículos 1 y 2. Amén. Os encomiendo, espero, a Perry, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos y la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. So, la versión que tiene Mary evade el término diaconisa. Alguien que lea su versión que use el Os término. recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. So, es obvio por la Biblia que la mujer puede ejercer el diaconado. Es la única que sale también aquí también. Y la iglesia se crea que era. ¿Dónde estaba? No dice dónde estaba. Bueno, es en toda esa área de Grecia y de Roma. No sabemos específicamente dónde es. Pero Pablo está escribiendo la carta a los romanos. No, ¿puede ser la mujer ordenada al ministerio diaconal? Dice ahí que sí. Pero en la lista, si usted usa la lista, solamente de hombres. ¿Cómo usted reconcilia esas dos cosas? Entonces, como algunos incrédulos, no creyentes, argumentan, la Biblia se contradice a sí misma. No, hombre, no. Vamos a buscar otra explicación a eso. En un lado tenemos una lista de 7 hombres y en otro lado tenemos una mujer que diaconiza. Cuando se hace la lista de los 7 diáconos, en algún sitio se especifica que solamente los hombres pueden ser diáconos. La Biblia nunca puso esa regla. ¿Quién puso esa regla? Y hay iglesias que no permiten a la mujer, pero hay otras iglesias que sí lo hacen, porque hay base bíblica. Eso es a discreción suya. La Biblia, imagínense ustedes si se hubiese escrito 7 diaconisas y no hay diácono. Entonces nos inventamos una regla que solamente las mujeres pueden ser diaconisas, no pueden haber hombres. Obviamente ellos han, esas iglesias han obviado estos versículos y solamente han leído donde es el hombre. Y así lo han creído muchas personas. Doctor, ¿y no puede ser que tal vez a través de las traducciones se fue perdiendo esa esencia de generalizaron? Cuando lleguemos al caso de Junia vamos a usar ese argumento, porque Junia es una mujer que muchos consideran que es un apóstol, y yo le voy a enseñar. Y eso se hizo. Déjame llegar allí. Vamos a leer también de que tenían 4 hijas que eran profetisas. Sí, de las 4 hijas de Felipe. Vamos ahora. Ya leímos las 4 mujeres que son profetas, ¿verdad que sí? Las 4 hijas de Felipe, lo acabamos de leer en Hechos 21. Vamos ahora, ahí mismo en Romanos 16. Vamos a hablar de nuestra hermana la apóstol. ¿Están listos? Alguien lea el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junías, muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso entre los apóstoles? Estimado entre los apóstoles. Que eran apóstoles. ¿Verdad que sí? Que eran apóstoles. Muy bien. Ahora vamos a ir a donde tú estás hablando, hermana. Vamos a explicarle el proceso para que nadie se me pierda. Nosotros tenemos una Biblia y son copias recientes, y entonces lo que hacen los exégetas, los expertos, es que van a manuscritos más antiguos. Acuérdense que son copias que se han hecho a través de los siglos. Entonces usted empieza a buscar las copias más antiguas, hasta que llegas a la época de Jesús. Y en ese proceso que se llama proceso de transmisión, lo que nos llegó muchas veces tiene ciertas fallas. No había electricidad. Los copistas están escribiendo a lo mejor con una velita de noche. El otro día yo estaba escribiendo algo y salté una oración completa y dije, pero ¿por qué yo escribí eso? ¿Verdad que sí? Nos pasa todo. Eso pasa, hay unas lagunas. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque cogemos una copia del año 1800, la comparamos con una del 1600 y no dice lo mismo. ¿Alguien le añadió? ¿O alguien no escribió lo que le faltó? ¿Saltó? Son errores de copista. Eso es un error de transmisión humana. Hay gente que se ofende. Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal no podía hablar de esto porque se ofendían. Eso era herejía, porque la Biblia es inspirada por Dios, es divina, y no hay errores en la Biblia. Bueno, Dios no comete errores, pero los seres humanos sí. Y entonces lo que hacen los expertos es que nos van corrigiendo todos estos errores yendo a las copias más antiguas. Y por eso le dicen, estos versículos en los escritos más antiguos no están. Alguien los añadió luego. ¿Por qué esta explicación? Para explicarle este nombre. Si usted lo lee, no lo sabe. Como lee ahí, los dos son varones. Los dos son varones. ¿Qué pasa? Los exégetas se fueron a las copias más antiguas y se dan cuenta que es Junia. No hay ninguna S. Esa S es significativa. Porque sin la S, Junia es femenino. Con la S es masculino. Y entonces este cambio es reciente. En realidad usted tiene que eliminar la S y decir esto es un matrimonio, una pareja. Y por lo tanto eran considerados apóstoles. Esta mujer es un apóstol. Alguien no quería que se hablara de una mujer apóstol. ¿Sabe? Para que usted lo sepa. Esas discusiones las tenemos en el seminario. Pocas veces se llevan estas discusiones a la iglesia porque los hermanos se escandalizan. ¿Está bien? Pero aquí usted puede ver, por lo menos, si usted no acepta que Junia era una mujer, por lo menos va a darse cuenta que hay más de 12 apóstoles. Una hermana de la iglesia. Hay otros apóstoles. Pastor, pregunta, ¿cabe la posibilidad de que ella fue una apóstol popular que vio a Jesús? Porque usted nos dijo a nosotros que en aquellos tiempos para poder ser apóstol tuviste que haber visto a Jesús. Para ser de los 12 tiene que ser un testigo ocular. El hermano no entiende que hay culto. Okay. Para ser de los 12, ella no es de los 12. No puede ser de los 12. ¿Eh? Sorry to confuse it more, but what if, like, there could have been a lot of events in Jesus' life, but not all of it, all of it was written by men. And maybe not all of it was written down. And maybe some of it, based off culture, was inspired by certain ways. And maybe there could have been other female leaders. Sí.
but maybe they didn't write everything down. Right. So, Daniel trae un excelente punto. ¿Ven los problemas que teníamos en las iglesias con las mujeres hablando porque no sabían cómo comportarse en un sitio público? La realidad es, dice Daniel, que en la iglesia primitiva la corrían los hombres. Eran los únicos que tenían el conocimiento, la experiencia, ¿verdad?, de hacerlo. So, las mujeres están surgiendo. Y son pocas las mujeres líderes, pero las hay. Y en el tiempo, las mujeres son la columna de la iglesia. ¿Ah? Los papeles se han invertido. Ahora hay que buscar los hombres. ¿Verdad? So, sí, tienes toda la razón. No tenemos una gran gama de historias de mujeres líderes porque al principio eran los hombres los que corrían la iglesia. Pero cuando usted llega al siglo II, al tercer siglo, los años 200, años 300, usted va a ver unas mujeres tremendas en el liderazgo. Pero esa es la época de los padres apostólicos. Y entonces, cuando usted lee los patriarcas, usted se encuentra con todo eso, ¿verdad? Pero por eso les digo, estas son discusiones que uno las tiene en el seminario y allí nuestros profesores nos mandan a leer todos esos libros. Y usted se tropieza con toda esa cosa. Y no es como la gente se lo imagina, ¿verdad? La historia de la iglesia es completamente distinta. Pero nada, en la iglesia lo que dedicamos es hablar de Jesús, que la gente venga a Cristo. Y no nos metemos en la historia de la iglesia. So, eso es bien importante. Pregunta, pero hasta el momento ustedes vieron un ejemplo de una mujer que es diaconisa, 4 mujeres que están en el profetismo, otra que es posiblemente apóstol. ¿Se dan cuenta? En cada uno de los ministerios hay mujeres. Vamos al próximo. Ahí mismo en Hechos 18. Hechos 18. Ya. Hechos capítulo 18. Vamos a ver una maestra en el ministerio de ser maestro de la palabra. Y esta maestra le va a enseñar a otro hombre. Esta maestra le va a dar cátedra a un predicador poderoso en la antigüedad. Cuando dicen que la mujer no puede enseñar a un hombre, ¡ja! ¿Están listos? Hechos capítulo 18. Alguien que lea versículos 24, 25 y 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un predicador bien poderoso en la iglesia primitiva. Si ustedes se acuerdan de la carta a los Corintios, esa iglesia estaba dividida porque unos decían que eran de Pedro y otros eran de Apolos. El hombre era internacional. Pero esta mujer llamada Priscila lo escucha y dice: ay, bendito, pobre hermano, lo tengo que ayudar. Y después del culto le dijo: hiciste un buen trabajo, pero déjame explicarte unas cosas. Y le dio una pequeña orientación. ¿Sabes? Si Apolo era elocuente, entonces esta mujer sabía algo, porque lo sentó y él la escuchó. Reconoció su autoridad, reconoció su ministerio y lo recibió. Apolo, Priscila y su esposo, Aquila, lo van a ver en la carta a los romanos y en otros lugares. Esto es una pareja bien conocida en el Nuevo Testamento. Diaconisa, profeta, apóstol, maestra. Pero claro, la mujer no puede estar en el ministerio. Dios no las llamó para eso, ni las capacitó para eso. ¿Y quién las capacitó a esta hermana? ¿Y quién le dio el Espíritu Santo?
¿Y quién les dio los dones? Si no fue Dios. Usted no ve ninguno de los hombres quejándose. Las reconocen como colaboradoras, como obreras. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con la mujer? Usarla también. Porque hay mujeres que tienen habilidades, destrezas, dones, liderato. ¿Y por qué no las va a usar? Las usó en el Antiguo Testamento, las usa en el Nuevo Testamento. Usted, no voy a entrar en ese tema porque ustedes lo conocen. Muchas mujeres prestaban sus casas y eran anfitrionas de iglesia, ¿verdad que sí? Las iglesias se congregaban en casa de estas mujeres. Lidia es un ejemplo. Y hay gente que dice que eran más que anfitrionas. Hay gente que dice que eran pastoras. Si ustedes van a leer las cartas de Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, habían peleas entre las mujeres, las que eran líderes. Y una no dejaba entrar la otra. Léanse las cartas con detenimiento. Ustedes saben, la gente dice, ese es el lío de los pastores. Pues ese era el lío de las pastoras. I think that, you know, if God had it to purposely be that way, then He would say, well, everyone receives the Holy Spirit, but the Holy Spirit will only give these gifts to women and these gifts to men. And that's not what it says. It says everybody receives the Holy Spirit, and everyone gets distinctive gifts by the Holy Spirit. Exactly. It doesn't divide it. So instead of arguing between men and women, just let God lead and the Holy Spirit lead, and let the Holy Spirit decide who gets what. Excelente, excelente. Eso dice ella. La polémica aquí no es si las mujeres pueden o no pueden, porque eso no lo deciden los hombres, lo decide Dios. Y en ningún sitio la Biblia dice que no se puede. Si Dios las llenó con el Espíritu Santo y las capacitó, ¿quiénes somos nosotros? No. Dice Nané, la verdadera situación, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si Dios las llama y la capacita, nosotros vamos a reconocer eso y lo vamos a aceptar, si es Dios el que lo está haciendo. Esa es la pregunta, no es si es hombre o mujer. Si nosotros estamos dispuestos a reconocer que Dios usa a la mujer, la usó desde el principio y la usa siempre. Reacciones, comentarios. Pastor, considero que desde un principio, cuando Dios la creó, ¿verdad? Tuvo que ayuda de Dios, pero lo vemos en el contexto general, no como pareja. Iba a ser también ayuda para el plan de Dios, para la iglesia. Porque pues depositó en ellas unas habilidades, unos dones que complementado con el varón hacen que caminen hacia el plan de Dios. Tú no lo dijiste como yo lo voy a decir, pero vamos a manejar eso que dijo mi hermana Vilma, porque dijo algo bien importante. ¿Cómo usted y yo definimos los términos críticos? Por ejemplo, ¿qué significa ser ayuda idónea? Pues que la mujer es la asistente del hombre. Yo no creo que eso fue lo que quiso decir Dios. Eso y se limita ahí. No pase de ahí. ¿Qué significa ayuda idónea? Una compañera, un colega, una colaboradora. Es un trabajo en equipo. Y lo que pasa es que hay ciertos hombres que tienen ciertas habilidades, dones, destrezas, capacidades y liderato, pero también hay mujeres que tienen dones, destrezas, capacidades y liderato. Y esos dos seres humanos tienen que aprender a trabajar en equipo y complementarse. Pero no es que uno sea menor que el otro, o menos. Yo creo que los pastores es la forma en que nos crían. Si venimos de un hogar y de una cultura
donde la figura masculina tiene que siempre estar impuesta, y cuando llegamos a los pies de Jesucristo, se supone que nosotros comencemos a desbaratar ese concepto que nosotros tenemos para entonces llevarlo a lo que Dios quiere que nosotros seamos como pareja cuando nos casamos. Seamos de igual a igual y cumplamos con el propósito para lo que Dios nos unió. Claro. No, yo no quiero que confundan una cosa con la otra. Tenemos que trabajar en equipo. Somos un equipo. Usted sabe que todo equipo tiene un líder. Bíblicamente, ¿quién es el líder de ese equipo? ¿Seguro? Por eso les dije, todo lo que yo estoy hablando no lo elimina el rol y la responsabilidad del hombre. Lo que estoy tratando de decirles es que aunque tenemos nuestra responsabilidad y nuestro rol, eso no significa que nuestras hermanas no sirven para nada y que las tenemos que inutilizar. Eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, si nosotros somos designados como líderes del equipo, es mejor que ese equipo funcione bien, porque tenemos que rendir cuenta al jefe. Pastor, que cuando examinamos las exigencias que Dios le hace al hombre, comparándolas con las exigencias que le hace la mujer en ese equipo, las exigencias son más fuertes para el hombre que el de la mujer, porque todo el peso de la responsabilidad hacia donde va ese equipo es del hombre. Oh, entonces, ¿qué es lo que se supone que está haciendo el equipo? ¿Para qué tienen que trabajar juntos? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Cuál es la meta? Estamos trabajando para Dios. Glorificar a Dios. El hombre y la mujer tenemos que trabajar en equipo para honrar y glorificar a Dios. Servimos al Señor. O sea, cuando el líder no quiere ir a la iglesia, no quiere cultivar su vida espiritual, no quiere glorificar al Señor, ¿qué hacemos ahora? Porque el líder está rehusando asumir su responsabilidad. La mujer tiene que tomar el rol. ¿Ah? La mujer tiene que tomar el rol. Hay mujeres que no tienen muchas opciones. Pero eso fue lo que pasó con Abigail. Sí. Abigail y Nabal. ¿Está bien? Mire, tú estás aquí. Estuvo escuchando bien. O sea, tenemos muchas hermanas afanadas porque tienen que hacer su trabajo más el de él. Porque hay hombres que no cumplen con su ministerio. ¿Está bien? Ya, para todo lo que es verdad, todo esto lo desarrolla, pero a veces nosotros también tenemos que quitarnos de la idea de hombre, mujer. Simplemente que todos somos hijos del Señor y todos venimos a servir al Señor. Yeah. Y pues, como dice, hay veces que sí, el líder en la cabeza está fallando, la mujer está al lado, la mujer tiene toda potestad también para tomar control de la situación y echar la familia para adelante. Ese David se metió en el 20. Vamos para el gran final. A ver si están listos para esto. Cuando Jesucristo venga y venga por su iglesia, venga el rato de la iglesia y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, ¿vamos a ser hombres y mujeres? Acabamos de leer que todos los hombres no van a ser hombre y mujer, va a ser uno. Vamos a ser seres espirituales, seres angelicales, ¿verdad? No nos vamos a dar en matrimonio ni en casamiento, porque no hay tal cosa. Usted no me puede decir a mí, solamente los hombres van a entrar al cielo. No me diga eso. Si usted insiste con esa cosa, yo le voy a recomendar que busque otra iglesia. ¿Verdad? ¿Lo agarró? Estamos aquí para servir al Señor, nos dieron este cuerpo. Mientras estemos aquí vamos a hacer lo que podamos. Pero esta cuestión de que uno es más que el otro, los dos vamos para el mismo sitio y los dos vamos a ser glorificados. Vamos a tener cuerpo espiritual. Y se acabó la pelea esta. Se acabó la pelea. Y tenemos que ver que trabajamos con la misma meta, como dijeron, tenemos la meta de servir al Señor, de glorificarle al Señor,
So, no tenemos que sentirnos menos o más porque la mujer lo haga mejor o el hombre lo haga mejor. Lo estamos haciendo para Dios, no lo estamos haciendo para beneficio propio. Y obvio, si es para Dios, vamos a hacer lo mejor que podamos, no es el Dios que queramos. Amén. Amén. Pero hay hombres que no pueden, hay hombres que no pueden reconocer que la mujer a lo mejor tiene más habilidad que él, o ciertas destrezas que él no tiene, o capacidad de liderato que él no tiene, porque él es el hombre y tiene que hacerlo. No, eso la Biblia no dice eso. Toma un equipo y si ella puede hacer unas cosas mejor que tú, pues ya. Por eso a veces yo pienso que en algunas profesiones los hombres son mejores pagados que las mujeres. Sí. Porque pues, piensan que pues, ellos lo hacen mejor que uno. Sí. Yo no quiero un tumulto aquí. No te agites, no te agites. Muy bien. Vamos a detenernos aquí esta noche. Les quiero preguntar qué les pareció esta presentación. Yo sé que fue corta, que les di mucho contenido rápido. Sus impresiones, reacciones. Lo van a agitar una semana en lo que lo procesan. Lo que pasa es que desde el principio la mujer es sumamente importante porque fue el vehículo que utilizó Dios para enviar a su hijo. O sea, vamos a arrancar de ahí. Una mujer. Eso que dice Efraín, mira lo que dice la profecía. La serpiente la mordió, ¿verdad que sí? Pero la mujer va a hacer ¿qué? A la serpiente. Ella no es muy inútil, ¿sabes? Es que nosotros somos la fuerza, ella usa la inteligencia. Sí, pero lo que pasa es que, acuérdense. Ali, yo he visto mujeres golpear bien duro, ¿sabes? La lucha que Dios inició, ¿verdad? Porque Dios inició una guerra. Sí. Y Él fue el que puso los lineamientos. Él no dijo que la mujer iba a ser el líder de todo, pero sí la puso como a la que iban a atacar el demonio. Correcto. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. Amén. Dios inició una guerra porque Él está en un plan de reconquista. Reconquistar este planeta. Y para eso envió a su Hijo Jesús. Y todos nosotros estamos en el ejército de Cristo, ¿sabes? Hombres y mujeres. No feministas, no machistas. Ya vio. ¿Alguien más? Vamos. Bueno. Quiero, antes que hagamos la recolecta de nuestras ofrendas, dejarles saber que el martes que viene comenzamos con la guerra espiritual. Y vamos a estar un buen ratito ahí, porque es menester que aprendamos cómo enfrentarnos al enemigo, cómo nos ataca, cómo nos puede hacer daño. Traigan su libretita, hagan sus apuntes. Esto no es algo que vamos a hablar una semana y ya. Vamos a estar un buen rato porque vamos a mirar los distintos ángulos de ese aspecto. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.